Recuerdo que una vez, en mis primeros años, estaba en el jardín de infancia. Miré a la maestra, tal vez ella me gritó y luego se quedó ciega. Me llevaron, me metieron en una cueva con cadáveres y me encerraron durante 3 días y 3 noches. Ahora, debido a las personas que rezan a su alrededor, pudo elevarse en espíritu y convertirse en una autoridad. Ella me da una palmada en la espalda y no dice una palabra, solo me mira. Entonces supe que había vuelto, porque nunca antes había experimentado ese tipo de fuerza. Bienvenidos a Presdom TV. Hoy vamos a ver uno de los testimonios más profundos que he encontrado sobre la liberación del ocultismo y la brujería. Y estoy muy emocionado por este testimonio. Conocí a este hombre en 2017. Este testimonio ha influido radicalmente en mi vida. Ahora tengo un trasfondo. Soy mitad ganés y mitad nigeriano. Y con el trasfondo que tengo, algunos de ustedes que están viendo tienen antecedentes similares a los míos. Probablemente seas nigeriano, ganés o africano. Probablemente hayan escuchado testimonios de personas que fueron liberadas del ocultismo o que tuvieron encuentros con Jesús y cuentan cómo Jesús los liberó. Y he escuchado muchos testimonios de ese tipo. Este testimonio que vamos a escuchar ahora, en mi opinión, es uno de los más intensos y profundos que he escuchado jamás. Y creo que Dios va a usar este testimonio para impactarte de una manera significativa. Así que quiero que sigas atento. Nuestro invitado de hoy, de hecho, tuvimos que traerlo en avión desde Uganda para grabar este testimonio, porque cuando lo escuché hace muchos años, me impactó tanto que me puse en contacto con él y nos hemos conocido desde hace algunos años, y el Señor hizo posible que pudiéramos traerlo a Manchester. Esta es su primera vez en el Reino Unido y estoy entusiasmado de tener noticias suyas hoy. Únase a mí para darle la bienvenida a James Kobalya de Uganda. James, es genial tenerte en Manchester. Amén. Doy gracias a Dios por estar aquí y es mi primera vez en Reino Unido y el tiempo del Señor es el mejor. Sé que esta también es la primera vez que grabo mi testimonio completo. La mayoría lo ha compartido en diferentes plataformas, pero es la primera vez que me siento aquí y grabo el testimonio de mi vida. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y a menudo, cuando comparto mi testimonio, es como si volviera a pasar por esas experiencias. Necesito gracia. A veces el dolor vuelve, el dolor de lo que pasé. Pero doy gracias a Dios por eso. Ahora, después de muchos años, se cumplen 21 años desde que entregué mi vida a Jesucristo. ¡Wow! Y los 23 años fueron increíbles. He visto la bondad de Dios y también, mientras comenzamos este viaje, quiero decirle a la gente que el propósito es glorificar a Jesús. No al diablo, no lo que el diablo puede hacer o lo que ha hecho. Pero al final del día, Jesús es el vencedor. Sí, por eso. Me alegra estar aquí. Estoy muy emocionado de tenerte aquí en Manchester, porque mientras profundizamos en los detalles de tu testimonio, te haré preguntas sobre las cosas que sucedieron en tu pasado. Y mientras las compartes, habrá cosas que estoy seguro de que mucha gente quizás ni siquiera entienda, porque tenemos muchos espectadores. Las personas con antecedentes africanos tal vez puedan identificarse con esto. Algunos de ustedes que están viendo provienen de contextos occidentales y quizás no comprendan la profundidad del ocultismo. De hecho, algunas de estas cosas te van a dejar boquiabierto cuando escuches, ya sabes, la muerte con la que la gente se involucra en actividades oscuras. Pero sé, tal como dijo James, que Dios usará esto para glorificar su nombre. Y también quiero señalar, antes de que nos sumerjamos en este testimonio, que ahora eres pastor, lideras una iglesia en Uganda, y Dios te está usando de manera increíble en el ministerio de liberación, en milagros y en la obra de Dios. De hecho, ante todo, eres un intercesor, eres utilizado estratégicamente. ¿Te gustaría darnos una idea de algunas de las cosas que estás haciendo en este momento? Dirijo un ministerio llamado Instituto Lifeway para la Liberación. Lo que hacemos y para lo que Dios me ha llamado es a formar intercesores estratégicamente para que oren y asuman la brecha por Dios. Así que principalmente no dirijo la iglesia, aunque fui yo quien la fundó. Tenemos otros pastores que dirigen la iglesia.
También gestionamos un canal de televisión cristiano en Uganda, Worship Television, dedicado únicamente a la adoración y la oración. Una de las cosas que el Señor me dijo que debía hacer después de encontrarme con Jesús y ver el aspecto de la oración es que ya conocía la parte de la oración antes de nacer de nuevo. Me encontraba una y otra vez con personas que oraban y me preguntaba qué tipo de vida llevaban. Un ejemplo para ilustrarlo es que yo todavía estaba en el ocultismo y me encontraba en la ciudad de Kampala. Y recuerdo que recibí instrucciones de nuestros líderes de abandonar la ciudad y mantenernos a 70 millas de distancia y de suspender todas nuestras actividades porque un hombre de Dios había llegado a la ciudad. Y recuerdo que nos dijeron que, si nos quedábamos en la ciudad donde estaba ese hombre, su oración nos mataría a todos, o nos convertiría a todos. Y recuerdo que la instrucción era mantenerse a 20 millas de distancia de la ciudad. Vaya. Pero tampoco debíamos entrar a la ciudad ni siquiera 20 días después de que él se fuera. Así que yo todavía estaba en el ocultismo y me preguntaba, ¿qué clase de poder es ese? Porque yo conocía el poder. Sabía que yo había estado involucrado en todo tipo de poderes como esos. Se nos advirtió que no debíamos estar cerca de ese hombre mientras él estuviera en la ciudad. Ese hombre era Maurice Cerullo y él vino a la ciudad. Recuerdo que nos dijeron que debíamos mantenernos a 70 millas de distancia de la ciudad y no entrar en la ciudad durante otros 21 días, porque incluso después de 21 días, el efecto de su poder permanece en la atmósfera después de que él se ha ido. Así que yo conocía el poder de la oración. Cuando llegué a Cristo, el Señor me dijo, bien, has visto los errores y equivocaciones, porque uno de los trabajos que hacía antes de venir a Cristo era luchar contra las iglesias y destruirlas. Y el Señor dijo, ahora saben cómo destruyeron estas iglesias, y saben cuáles fueron sus errores y debilidades. Entonces, ¿pueden entrenar un ejército de intercesores en todo el mundo para orar y para defender sus territorios? ¡Guau! Así que trabajamos con países como Sri Lanka. Trabajamos en Sri Lanka, trabajamos en Singapur, trabajamos en Botswana. Trabajo en Gabón y en algunos otros lugares donde estoy activo. También has estado en Europa en algunos lugares. Tenemos un trabajo en Múnich. Estamos haciendo un gran trabajo en Múnich, formando intercesores y entrenando a jóvenes para orar. Tomar las naciones en oración. Así que uno de mis llamados, la gente me llama apóstol o pastor, pero mi llamado es el de intercesor. Bueno, no sé si puedes llamarme intercesor, James. Eso me gusta. Eso me gusta. Así que volvamos ahora al principio. ¿Cuáles son los recuerdos más tempranos que tienes? Mi mamá. Mi recuerdo cuando tenía unos 3 años es que vivía en mi casa con mi mamá y mi tío, el hermano de mi mamá y nadie más. Y era extraño, porque me preguntaba por qué otras personas no venían a nuestra casa. Más tarde, me di cuenta de que mi padre y mis hermanas dejaron la casa cuando yo tenía 3 meses, debido a las cosas extrañas que pasaban en la casa. No sé qué pasó, ya que no los vi, excepto cuando mi madre contaba la historia. Un acontecimiento que recuerdo es la muerte de mi tío, cuando tenía 3 años. A los 3 años también comenzó mi iniciación en la brujería. Pero cuando tenía 3 años, el acontecimiento que puedo recordar es la muerte de mi tío. Cuando comencé mi iniciación en la brujería, tenía 3 años. Quiero que volvamos al tema de la muerte de tu tío. Pero antes de volver a eso, ¿puedes contarnos qué sucedió antes de que nacieras? Porque esa es una parte realmente crucial para entender tu camino. Danos una idea de lo que le pasaba a tu mamá. Un matrimonio y su desesperación por tener un hijo, que sentaron las bases para que tú llegaras a este mundo. Escuché esta historia cuando tenía unos 12 años, la historia de mi nacimiento y por qué yo era extraño. A los 12 años ya estaba profundamente involucrado en el ocultismo. A los 9 años me habían convertido en entrenador de brujas. A los 7 años ya era una bruja instructora, responsable de un grupo de principiantes. Tenía poderes sobrenaturales. Personas mayores que mi madre podían venir y postrarse ante mí, políticos, empresarios, por los poderes. Así que siempre me preguntaba de dónde venían todos esos poderes. ¿En qué soy extraño? Pero mi madre siempre decía que me llevaría a diferentes curanderos para buscar ayuda y liberarme de estos poderes.
Pero varias veces pudimos ir a esos lugares, a los curanderos, y los curanderos podían echar a mi madre y afirmar que, si ella me llevaba con ellos, yo les robaría sus poderes. Incluso las brujas, los hechiceros, los diseñadores, hasta ellos me odiaban, porque este niño, este bebé, tiene poderes. Así que mi madre decidió llevarme con ellos. Llévame con un hombre en Pemba. Pemba está en Tanzania, en el Océano Índico, y lo llamaban Sultán. Así que, en este viaje, ella dijo, te voy a llevar con este hombre y este hombre te va a ayudar. Entonces, ese fue el momento en que pregunté. Recuerdo que estábamos en Dar es Salaam. Estábamos en el puerto, tratando de conseguir un ferry a Pemba, y le pregunté, pero mamá, dime algo, ¿por qué soy extraño? Y pude ver cuando miré, recuerdo que miré a mi madre y esta vez ella estaba desesperada por decirme, por favor, ¿puedes no intervenir en lo que estamos haciendo? ¿Podemos por favor no intervenir, evitar que yo intervenga, mis poderes, la fuerza que tenía de niño en el lugar al que vamos? Así que tuvo que contarme la historia de mi vida, cómo llegó a esa situación. Eso es lo que me contó. Ella dice que cuando se casó con mi padre, la razón por la que lo hizo fue porque su padre había muerto. Su padre era un jefe rico y ella era la única hija. Y tenía un hermano, mi tío. Y cuando su padre murió, dice ella, conocía a la familia. En África, la familia suele quedarse con todas las propiedades, así que necesitaba protección. Así que, por la gracia de Dios, dice ella, en el momento en que su padre murió y ella estaba desesperada, era apenas una mujer joven. Fue entonces cuando mi padre empezó a salir con ella. Mi padre venía de una familia respetada, una familia muy conocida y poderosa. Y ella pensó que si ese hombre se casaba con ella, obtendría protección. Así que entra en la familia. Ahora mi padre también. Se casó con ella porque le habían dicho que encontraría a una joven, se casaría temprano y tendría tantos hijos como fuera posible. Porque mi padre, como hijo de un jefe, como hijo de un primer ministro, era el único hijo. El hermano había muerto. Tenía 7 hermanas, era el único hijo. Así que le decían, ahora tienes que encontrar una esposa, tener hijos y criar un heredero para el trono, como hijo del jefe. Así que se casa para tener un hijo. Entonces, cuando se casaron, mi padre y mi madre, ella tuvo un hijo. El primer hijo fue una niña. El segundo hijo también una niña. El tercer hijo también una niña. Ahora con el cuarto hijo, toda la familia, los jefes, la tribu, todos decían, esta mujer es una decepción, porque en mi tribu dicen, si solo tienes hijas, no tienes hijos. Así que querían un heredero. Así que, en su desesperación, ella fue a diferentes brujos en varias partes del país, y ellos le dijeron, te ayudaremos a quedar embarazada. Luego quedó embarazada del quinto hijo, que también fue una niña. Fue a diferentes brujos, a diferentes altares, a diferentes planes, y también volvió a quedar embarazada de un sexto hijo, que también fue una niña. Y me cuenta que estaba tan desesperada porque sabía que si no tenía un hijo varón, perdería el matrimonio y ahora su vida estaría desperdiciada. En ese momento, me dijo que alguien le había dicho que había alguien que podía ayudarla a tener un hijo varón. Había ido a todo tipo de altares en Uganda y fuera de Uganda. Había viajado a diferentes lugares y había llevado diferentes ofrendas. Tenía el dinero. Podía vender sus propiedades, viajar a diferentes lugares para ayudarla a quedar embarazada. Así que en este viaje en particular, a donde fue, le dijeron que debía ir a un bosque en Tanzania. Hay un lugar en Tanzania, en el norte de Tanzania. Había un lugar, así que fue allí, y al llegar, le dijeron que tenía que desnudarse y vivir 7 días en el bosque para purificarse. Vaya, antes de presentarse ante la persona que podía ayudarla. Sí. Antes de continuar, hay algo que me gustaría señalar. Ese era el rey de la oscuridad. ¿Pero entiende el principio de la consagración y la purificación? Sí, ahora lo entiendo. Entonces le dicen que debe desnudarse, quedarse en el bosque, hace frío y no comer nada cocido durante 7 días.
Después de los 7 días, estarás lo suficientemente pura para presentarte ante esa sacerdotisa que debía ayudarte. Entonces dice, cuando apareció después de 7 días, que esta sacerdotisa era una mujer que siempre vivía en el bosque durante el día. Y ella era como la bruja suprema de todo el continente, porque todos los brujos... ¿Te refieres a todo el país? África, no continente. Espera, ella era la más alta de todo el continente africano. África, wow. Todas las brujas, todos los magos, todos los magos, todos los políticos. Los dirigentes podrían acudir a ella para obtener poder. Así que ella vivía en el bosque, esta mujer, esta sacerdotisa, y solo tenía un pecho, como un pecho en el medio de su pecho. Así que todas las personas que venían a verla a menudo pasaban por un ritual similar. Cosas similares. Tienes que permanecer en el bosque durante 7 días. Recoge hojas y frutos desnudos durante 7 días. Y luego, después de 7 días, te presentas ante ella. Ese era su ritual. Y era así, todos tenían que pasar por eso. Así que había mucha gente allí. Así que se quedó cuando apareció, cuando fue a verla. Miró a esa bruja. Esa sacerdotisa miró a mi madre y dijo, vete, no te voy a ayudar. Así que estuvo 7 días en el bosque y ahora se va. Ella dice eso. Ahora, eso es lo que me contó. Dijo que cuando se iba, miró al cielo y vio una señal, algo que le decía que tenía un hijo. Ella no sabe nada en absoluto, así que regresa al lugar donde se registran y les dice, por favor, quiero intentarlo de nuevo. Entonces le dicen, pero si lo intentas de nuevo, tendrás que pasar otros 7 días más. Así que los 7 días que ya pasó y luego otros 7 días, es decir, 14 días después. Les voy a compartir, cuando estuve enfermo tuve que pasar por el mismo ciclo, los 7 días. Y otros 7 días más. Pero ahora, en el contexto de la Iglesia, porque quiero decirle a la gente que la salvación es gratuita, pero la liberación tiene un precio de consagración y de separación. Así que ella dice eso. Entonces la segunda vez, durante los siguientes 7 días, ella va a presentarse. Y cuando la sacerdotisa la vio, le dijo, has vuelto. Has vuelto. Entonces mi madre le dijo, está bien, he vuelto, pero tienes que ayudarme. Entonces esta mujer la mira y dice, bueno, puedo ayudarte, pero puedo ver. Ahora no sé qué ojo usaste. Puedo ver en el espíritu que tienes un hijo, pero él está muy lejos en las rocas. Él está muy lejos en las rocas. Ahora esa es la declaración de mi madre. Él está lejos en las rocas y hay una estrella extraña sobre él. Si lo saco, será un problema para nuestras fuerzas. Lo único que puedo hacer es, si puedes hacer sacrificios, pero también si puedes aceptar las condiciones que te daremos. Entonces mi madre preguntó, ¿qué sacrificio? Le dijeron, tienes que dar 7 vacas durante 9 meses. Esos son 63 vacas como sacrificio. Entonces ella dice, está bien, lo haré, ¿sabes? Porque estaba desesperada y tenía los medios. Entonces dicen, bien, 7 vacas cada mes durante 9 meses. Durante 9 meses. Esos son 63. Así que la condición impuesta era la siguiente. Bien, si llegas a quedar embarazada y por la gracia divina das a luz a un niño varón, entonces prometes solemnemente ofrecerlo como futuro esposo a esta distinguida mujer, la princesa real. Ella no sabía lo que eso significaba. No sabía lo que eso significaba. Al principio me dice que no sabía que era así. Y luego le dijeron, bien, cuando des a luz, debes llevar al niño al bosque el primer día antes de la puesta del sol. En otras palabras, antes de que el sol brille sobre él. Ella me dice que no sabía en qué me estaba metiendo. Así que fue, hizo la ofrenda, volvió a casa y quedó embarazada. Para su sorpresa, dio a luz a un niño. Ahora, el juramento era llevar a este niño desde la ciudad donde nació hasta el bosque, a unos 300 o quizás 400 kilómetros de la ciudad. Y eso fue en 1975. Los medios de transporte no eran tan buenos. No sé cómo viajó. Así que viaja desde la ciudad en Kampala para cumplir el voto. Lo que la sorprendió, me dice, fue que cuando llegó al bosque, esta vez no realizó el ritual, sino que fue como una boda.
Cientos de personas estaban reunidas. Sabían que ella venía. ¿Reunidos para qué? Y se dio cuenta de que ahora sería la boda de su hijo de un día de nacido, la mujer de 60 años. Así que para aquellos de ustedes que están viendo, no sé si entienden lo que él acaba de decir. El día en que nació, el día en que tú naciste, te casaron con una bruja de 60 años. Una bruja de 60 años que era la gran maestra de las brujas para el continente africano. Esto es simplemente increíble. ¿Y sabes qué me dijo? La boda fue presidida por la bruja principal del continente, y luego vino el obispo de la diócesis, y realizó la boda entre este niño de un día y una mujer de 60 años en el bosque. ¡Guau! Ese fue también el momento en el que me dijo. Dije que sí, la respuesta del obispo, que más tarde conocería sobre cómo se involucró en mi vida. Y ahora este mismo obispo me ha llevado de la brujería al ocultismo, porque son diferentes. Así que cuando ella llegó allí, toda esta gente estaba allí. Las celebraciones de diferentes partes del continente habían llegado al bosque para la boda. Según ella, ese fue el momento en que esa mujer, la bruja, debía transferir sus poderes al niño de un día de nacido. Así que yo tenía un día de nacido y no sabía lo que estaba pasando. Después del ritual, después de la ceremonia, días de celebraciones y todo lo demás, la boda, los matrimonios, se consumaron, el pacto y todos los sacrificios. Así que le dicen, ¿sabes qué? Ahora el niño ya no es solo un niño, ahora es un hombre. No lo vas a amamantar porque ahora ya es el esposo de alguien. Bueno, y ella me dijo que pensó para sí misma, está bien, me voy a casa. Eso no va a pasar. Tengo que amamantar a mi hijo. He sufrido mucho. He pagado el precio. He hecho todo eso. Valoro tanto a este niño. Así que ella regresa a casa. Cuando llegó a casa, mi padre le preguntó, ¿dónde estabas? Ella dice, está bien. Y todo eso. Así que tu padre sabía lo que ella hacía. Ella no lo sabía. Él no lo sabía porque cuando ella salió del hospital, simplemente fue allí. Entonces mi padre, ¿dónde está mi esposa? Él la mira. Cuando ella aparece, él pregunta, ¿dónde estabas? Él no tenía idea de que ella estaba tan inmersa en su pasión por encontrar un niño o tener un hijo. Él no lo sabía. Lo único que él sabía era, Alec, la mujer, mi madre, podía desaparecer durante días y él sabía a dónde había ido. Así que cuando regresó a casa, ella dice, yo era un bebé. Ella me puso en la cuna, luego se vistió, se arregló y después vino a amamantar al niño. Y cuando regresó, encontró una pitón que se había enrollado alrededor del bebé. Sí, una pitón. Sí. Y ella dice que no pudo acercarse por la pitón. Así que salió corriendo. La gente del pueblo se reunió. Mi padre llegó. Podían ver a la serpiente y nadie podía acercarse. ¿No podían matar a la serpiente? No sé por qué. Así que dice que durante 30 días, durante 3 meses no pudo acercarse a mí. Entonces la pitón estaba todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, debajo de ti. Así que dice que no me amamantó. No se acercó a mí. Entonces todo el pueblo podía venir y simplemente asomarse. Y luego hubo rumores de que esta mujer había dado a luz a un niño, a una serpiente. Así que crecí con esos rumores. Era el tema de conversación de la ciudad, de la comunidad, ¿sabes? Este niño es un gemelo. Podían decir, él es un gemelo. Nació con una serpiente, pero mi madre dice que no, que ella no dio a luz a una serpiente. La serpiente simplemente apareció cuando ella regresó a casa. Ahora no entiendo cómo sucedió eso. Así que después de 3 meses, mi padre se fue. Ahora había elegido a las 6 chicas y dejó la casa. Ella se quedó sola, y por eso mi madre tuvo una crisis nerviosa. Así que ella no era como una mujer loca en la comunidad. Entonces está sola con un hijo demonio y un hermano que vivía con ella. Ahora el esposo, mi padre y los hijos se han ido. Así que ella fue abandonada.
Cuando tenía 3 años, solo conocía a mi tío y a mi madre, que no tenía ningún vínculo conmigo porque estaba mentalmente perturbada, siempre pasaba todo su tiempo sola en el dormitorio. Así que, de niño, no tenía ningún vínculo con ella. No veía a mis hermanas. No veía a mi padre. La única persona que conozco ahora es mi tío, el hermano menor de mi madre, que también, no sé qué pasó, también era alcohólico. Él podía beber y lo que fuera. Recuerdo que cuando tenía 3 años, cuando él bebía su alcohol, me daba un poco porque era lo único que tenía. Mi madre no me amamantó. El esposo la había dejado, y ella me dice que el día en que mi padre se fue con mis hermanas, también fue el día en que la serpiente se fue. Así que cuando él se fue, ella también se fue. Se quedó con este niño, pero estaba tan herida, tan rota, y luego tuvo una crisis nerviosa porque su esposo la había abandonado. Ella estaba sola y, de niño, yo estaba en esa casa solo con mi tío. Toda la comunidad, los parientes, la gente, nadie venía a nuestra casa porque hablaban de la comunidad. Hablan sobre los pueblos. En esa casa hay una serpiente y hay un niño que nació. Y nació un niño. Entonces no tenías ninguna conexión con nadie más que tu madre, que era mentalmente inestable, y tu tío, que era borracho y luchaba contra la adicción al alcohol. Busca. ¿Y ya tienes 3 años? Sí, Tus primeros recuerdos son de los 3 o 4 años. 3 y 4. Esto es memoria. Tengo... Y entonces ocurrió algo verdaderamente trágico. Así que la única persona que conozco es mi tío y un día estoy con él en una pequeña habitación. Recuerdo que tenía 2 y 4 años. Tengo ese recuerdo. Y entonces alguien llamó a la puerta, la abrió y mi tío entró corriendo. Luego llegaron esos 5.